desde el ojo hasta el papel, y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí, me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro curso y en esta ocasión vamos a seguir hablando de fisiología fractal. Esta vez vamos a hablar un poco sobre modelos fractales de los pulmones. Entonces, en esta parte vamos a seguir un artículo que se llama Un modelo de los pulmones basado en propiedades estructurales y geometría fractal. Y la idea de esto es un poco como lo mismo que se hizo con la vasculatura. Pensar en que hay un árbol que tiene ramificaciones y bifurcaciones, e ir a partir de eso introduciendo las propiedades del sistema real, y de la misma forma que en la vasculatura se van a obviar un montón de cosas de la física de la respiración humana y por momentos van a hacer cosas como tomar límites de el grosor de los conductos pulmonares. En otras ocasiones van a hacer cosas como suponer, y ya hemos hablado de esto, ¿no? Suponer que es posible no considerar la elasticidad de estos conductos, o suponer que se puede hacer una analogía con un circuito eléctrico, como en el caso de Hodgkin y Huxley, que vimos que podía no ser tan buena idea, y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces vamos a revisar ese artículo. Quizás este video no sea tan largo como los anteriores, y la próxima sesión vamos a revisar algo parecido para la forma de los tumores, que va a ser nuestra primera introducción a discutir enfermedades complejas, ¿no? Que ya desde aquí podríamos empezar a hablar sobre enfisemas y esas cosas, pero nos tomaría algo más de tiempo, y ya estamos prácticamente terminando el curso. Entonces hablemos sobre estos modelos fractales de los pulmones. Antes de continuar, y voy a retomarlo hacia el final, en otros semestres que otros profesores han dado este curso, uno de las fuentes primarias, digamos, de material es el libro de Murray, de biología matemática. Son 2 tomos bastante grandes donde abordan un montón de temas, casi todos utilizando ecuaciones diferenciales, y tiene una buena cantidad de capítulos sobre desarrollo y forma, no tanto sobre crecimiento quizás, pero bueno. Y en esa parte habla sobre fractales, ¿no? Sobre formas fractales o fractalidad en la naturaleza, pero desde un punto de vista más bien crítico, ¿no? Y
aunque describe un par de cosas que sí exhiben fractalidad y demás, como que el punto de su discusión teórica es más bien pues preguntarse cuándo el uso de fractales como descriptores de formas biológicas se empieza a volver un abuso epistémico, ¿no? Entonces, incluso esa parte del capítulo se llama el uso, o sea, acerca del uso y abuso de los fractales, ¿no? Hay que decir que en ese sentido Murray es bastante conservador en el sentido de pues las ecuaciones diferenciales tienen una teoría bastante formal y los fractales en su parte teórica formal quedan un poco alejados de lo que realmente está ocurriendo en la naturaleza, que eso ya lo platicamos, lo cual no significa que no describan más o menos adecuadamente un montón de cosas. De hecho, esto de los pulmones fractales ya no son los primeros estos del artículo que vamos a ver los que platican de estos temas. Ya hubo un trabajo de Weibel en el 63 y por supuesto los libros de Mandelbrot en los 80s, donde utilizan como uno de los ejemplos la vasculatura y los árboles bronquiales, ¿no? No tanto otras cosas como leyes de escalamiento en series de tiempo, pero eso es un poco posterior, ¿no? Entonces sí hay una matemática ahí. Ahora, la pregunta que a mí me parece interesante es qué tan útil es tener una descripción fractal de los pulmones, qué tan útil es tener una descripción fractal de los tumores. Y acá ojo que el desarrollo de un tumor tiende hacia la vascularización de ese cuerpo extraño que es el tumor, de este crecimiento de una masa que no debería estar ahí, ¿no? Y una de las señales del cáncer es que empieza a crecer la vasculatura. Desde luego que debido a ese crecimiento va a tener una forma con cierta fractalidad el tumor, ¿no? Y pues mientras más vasculatura trate de o vaya creándose o generándose, más cerca se está del desenlace en metástasis primero y cáncer invasor casi inmediatamente después. Entonces, desde luego que la dimensión fractal tiene un correlato con la posibilidad del tumor a metastizarse. Pero eso, otra vez la pregunta ¿es útil en la práctica biomédica saber eso? Digo, matemáticamente desde luego es interesante. Pero ¿ayuda en algo a la parte clínica, por ejemplo? Y yo pienso que si se habla de aplicación de las matemáticas en distintos campos, debe haber alguna información útil que se pueda dar, ¿no? Pero no necesariamente es el caso en cuanto a fractales y fractalidad. Y bueno, entonces, dicho esto, que vamos a retomar de todas formas la próxima sesión, vamos a ver este modelito y continuamos. De hecho, vamos a retomar cosas que vimos la vez pasada, la formulación que vimos la vez pasada,
con estas leyes de potencia que describen la estructura ramificada de la vasculatura. Sigue siendo una caricatura, pero la idea es que esta caricatura le pega bien a la parte un poco de la geometría del sistema, y allí podemos jugar a la física, ¿no? Sin embargo, van a recurrir en el artículo a un truco de analogías que no está del todo adecuado, pero lo revisamos pues y ya tendremos tiempo después de discutir. Entonces, vámonos un rato al pizarrón. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser la idea aquí? Vamos a tener que describir este sistema de ramificaciones, y la idea o el esquema general es este, ¿no? Tenemos un tubo que se va ramificando. Ese tubo que se ramifica, ¿qué es lo que necesitamos considerar? Pues como en la sesión anterior, la longitud de cada ramificación, o al menos la longitud promedio de ese nivel de ramificación. Puede ser interesante describir la ramificación con un ángulo que le vamos a llamar B, que va a ser este mismo ángulo de aquí, phi B. Estos conductos pues tienen cierto grosor. A este grosor, y el grosor pues va a tender a cambiar de acuerdo con el nivel de ramificación, ¿no? De hecho va a disminuir. Entonces a este pedazo de acá vamos a llamar RM, que es el radio de la sección transversal del conducto aéreo, ¿no? Y se va a tener la relación acá en el siguiente nivel. El radio va a estar relacionado con este por una razón, ¿no? Que depende de R. Nada más. Entonces esta L es de longitud, la R es del radio, el grosor de las paredes de cada nivel o de cada conducto aéreo es la H, y vamos a tener otros parámetros por acá, ¿no? Longitud, H grosor, R radio de la sección transversal, la M pues es el nivel o jerarquía, la phi B es el ángulo de bifurcación, la B es la longitud de bifurcación, que va a ser esta parte de acá, es decir, de donde podemos considerar que acaba el conducto
pues hay un pedazo que es como una unión, ¿no? Entonces aquí decimos empieza el otro conducto y entonces ¿qué tan largo es esta parte de acá? Esto de acá, ¿no? Y vamos a llamarle K a la proporción o la fracción de cartílago, ¿no? Porque esa tiene pues otra elasticidad distinta, ¿no? Y en general para los pulmones humanos, pues las relaciones que van a seguir las mismas ideas de las relaciones que teníamos entre radios de uno y otro nivel en el caso de la vasculatura y las longitudes de uno y otro nivel de la vasculatura, ¿no? Y lo interesante acá es cómo va a entrar a jugar el parámetro del ángulo de bifurcación, ¿no? Entonces, ¿cómo van a estar relacionados los ángulos? Los radios. Pues vamos en el nivel m+1, va a ser como el anterior por 2 a la algo, ¿no? Y ese algo va a ser aproximadamente menos 0.1713, ¿no? Esto en promedio. La longitud va a seguir una ley parecida. Vamos a tener la longitud anterior por 2 a la menos 0.831, ¿no? Ahora, si se fijan, podemos, con esta relación de acá tenemos este triángulo chafa, esta es la phi b, tenemos de este lado a Rm y de este lado tenemos 2Rm+1. Entonces, usando el coseno podemos recuperar el ángulo phi. Entonces tenemos de esta cosa de aquí, tenemos que el coseno de phi b pues es Rm sobre 2Rm+1 y tenemos una relación recursiva entre Rm+1 y Rm, y con este 2 pues queda una cosa del estilo 2 a la menos 0.8287 aproximadamente. Y pues la phi b pues, es el arco cuyo coseno es esa cosa, que es aproximadamente 55.74 grados, ¿no? Y además de esa misma relación de acá, podemos saber cuánto es esta b es la b del nivel m. Entonces la b del nivel m+1 es como 2, no, perdón, este es del m+1 porque es la transición entre el nivel m y el m+1, ¿no? Entonces esa bm+1 pues es aproximadamente 2 por Rm+1 por el seno de phi b, ¿no? Que es, haciendo cuentas, como 0.016 por 2 a la menos 0.1713, que es el Rm+1, ¿no?
Ok. Ahora, ¿qué pasa con las secciones transversales? Eh, Porque una de las cosas que interesa en este modelo es saber cuánto aire pasa por cada uno de los niveles. Entonces hay que tener claro el flujo, y para el flujo necesitamos saber el área de la sección transversal. Suponiendo, y esa es una de las suposiciones fuertes, que el flujo ocurre a tal velocidad que es casi laminar, ¿no? O aproximadamente laminar. Entonces, para cada sección transversal, que vamos a identificar eso con una estrellita, para cada sección, digamos para la de nivel m+1, entonces como la anterior, que le corresponde por 2 a la menos 0.3426, y esta es el promedio de todas las de este nivel, es como el promedio de las del nivel anterior por 2 a la 0.6574, sumando y sacando el promedio, ¿no? Entonces, una suposición es que el flujo, y es una suposición que en principio está basada en datos que se han tomado del aire y de la capacidad pulmonar y no sé qué, ¿no? Entonces, suponen que el flujo total es constante, ¿no? Entonces podemos decir que es aproximadamente constante. Y eso significa que si Q es el flujo, entonces la Q que entra es la misma que la Q que sale, ¿no? El flujo hacia adentro es igual que el flujo hacia afuera, pero eso significa que para un conducto, digamos de nivel M, tiene que repartirse en mitades para el flujo de la parte que sigue, ¿no? Y eso significa que si le llamamos W a la velocidad axial promedio del aire en cada conducto, decíamos, ¿no?, que para cada conducto vamos a llamarle estrellita, no cada nivel sino cada conducto. Lo que vamos a tener es que esto significa que la velocidad en esta dirección por el área, ¿no?, en el nivel M se reparte a mitades con la velocidad que va a tener en el siguiente nivel y el área que va a tener en el siguiente nivel, ¿no? Es más pequeño. Ok, y a partir de ahí podemos tener una razón que relacione esas cantidades para los distintos niveles, ¿no? Entonces de aquí tenemos W estrellita de M más 1 sobre W estrellita de M es A estrellita N sobre 2 A estrellita M más 1.
Y esto de acá pues es 2 a la menos 0.6574. Y con eso tenemos más o menos cantado el flujo, ¿no? Con esa razón. Ahora, para lo que sigue vamos a usar la ecuación de Poiseuille, que relaciona el flujo con la viscosidad y la presión, ¿no? Entonces es como pi el radio a la cuarta por la diferencia de presión sobre 8 por la longitud por la viscosidad, ¿no? Aquí mu es viscosidad y la delta P es la diferencia de presiones, ¿no? O el gradiente de la presión. Entonces, este de acá es el flujo para la M y el flujo para la M más 1. Para todo el nivel M más 1, ¿no? Correspondiente a una sola rama anterior. Entonces, a partir de esta misma, podemos hacer una relación entre presión y estas variables de acá, la R y la L. La viscosidad pues va a ser la misma en los dos casos, entonces cuando tomemos las tazas se va a morir esa parte, ¿no? Entonces la diferencia de presión en M sobre la diferencia de presión en M más 1, ¿cómo la podemos escribir? Pues es 8 por la L, vamos a escribirlo acá, 8LM por la mu es la misma, la viscosidad del aire, sobre pi por R a la cuarta, todo eso por la QM, y esto ocho LM mu M más 1 sobre pi R 4 RM y RM más 1 por la QM más 1 por 2, ¿no? Pero habíamos quedado, de hecho este puede ir así, habíamos quedado que este y este son la misma cosa, ¿no? Las viscosidades son las mismas, la pi se va, el 8 se va, y nada más nos queda una relación entre los radios y las longitudes. Entonces tenemos, esto es 2 Rm más 1 a la cuarta Lm sobre Rm a la cuarta Lm más 1, y esto va a ser aproximadamente 2 a la 0.4, bueno, 3979, y esto es aproximadamente 1.31, ¿no? Aproximadamente. Entonces ya vamos construyendo los parámetros que nos interesan aquí, ¿no? Ok, y la otra cosa que interesa, o sea, ya tenemos el flujo, y ahora
¿no? La relación entre la presión. Y ahora falta el número de Reynolds, que va a ser pequeño, y por lo tanto vamos a tener aquí la viscosidad se toma más o menos como 1.8 por 10 a la menos 2. Entonces va a ser aproximadamente laminar el flujo, ¿no? La densidad va a ser 1.075 por 10 a la 3. Perdón, en G sobre metros segundos. Y G sobre metros cúbicos. Y el número de Reynolds es la velocidad axial por 2 veces el radio por la densidad sobre la viscosidad. Y con estas dos cosas y la velocidad que va a ir cambiando conforme o la forma en que va cambiando conforme pasamos de un nivel a otro, nos dice que o que podemos considerar el flujo de aire aproximadamente laminar, ¿no? Y luego viene una analogía fuerte, que es considerar al árbol de alveolar como si fuera un circuito. Entonces voy a comentar cómo es la analogía. Se me hace un poco forzada, un poco como en el caso de vasculatura contra jerarquía urbana, ¿no? Entonces, o de urbanización. No es lo mismo flujo de sangre que hablar sobre bienes y servicios en una región de una ciudad pequeña, ¿no? No es lo mismo hablar de flujo de aire, aunque sea laminar, que hablar de corriente eléctrica. Entonces otra vez estamos jugando a cosas que no son exactamente lo mismo, cuando sí se tiene la física para jugar a este tipo de fluidos, nada más que es una física difícil. Entonces en aras de simplificar, como que se están haciendo analogías excesivas, ¿no? Entonces vamos a comentar la analogía y continuamos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Y de este lado lo voy a dejar así porque necesito hacer un dibujo. Y lo que dice es, podemos considerar que la presión es una especie de diferencia de potencial, ¿no? Y que en nuestro caso la presión va a ser una función, una cantidad que se semeja al voltaje, en el sentido de que va a saturar cuando haya excitación, ¿no? Entonces la corriente eléctrica es como el flujo de aire, que tampoco necesariamente es eso, ¿no? Una resistencia eléctrica va a ser como la resistencia debido a disipación, la resistencia al paso del aire por la disipación. Un capacitor es análogo a
la capacidad en volumen, ¿no? La cantidad de aire que puede expander el conducto, ¿no? Y van a hacer analogía entre inductores y inercia del aire. ¿No? Y la idea es, bueno, tienes acá el conducto principal que es la tráquea, y luego se va a bifurcar y se va a seguir bifurcando. Entonces hay un nivel donde estamos hablando todavía de bronquios. Entonces por acá supongamos que estamos hablando de bronquios. Y más abajo pues estarán los bronquiolos, los ductos alveolares y los sacos alveolares, ¿no? Hay como diferentes jerarquías del árbol de alvéolos, y lo van a hacer, este árbol, ¿no? Lo van a llevar hacia una representación así. Va a ser un circuito formado con cierta jerarquía, ¿no? Entonces ahí vamos teniendo los niveles, y aquí tenemos un capacitor, y en cada uno de estos vamos a tener uno, ¿no? Y acá vamos a tener bifurcaciones. Y en esas bifurcaciones vamos a tener otras bifurcaciones. Y se sigue, ¿no? Y aquí la idea es que la Z, J omega, la podemos escribir como una RE más J omega LT, ¿no? La RE no es más que L mu delta cuadrada pi R cuadrada, R cuarta, perdón, M10. Ahorita escribo que es esto de M10. Y la LE es la L rho pi R cuadrada coseno de la Z10 sobre M10. CE va a ser L 2 pi R cúbica 1 menos BP cuadrada E por H. La delta es R por la raíz de omega rho sobre mu, ¿no? Donde rho es la densidad del aire y mu es la viscosidad. BP es el coeficiente de Poisson que le corresponde a esta cosa. E es la elasticidad. Aquí está. Y perdón, aquí era epsilon 10. Epsilon 10 y M10 son
la fase y módulo de una función de Bessel de primera especie y de orden 1, ¿no? 0 y 1. Entonces el epsilon 1, 0 y m1, 0. Y se puede reducir un poco la jerarquía a 2 niveles para el caso de los radios. De la R, de la C y de la L, ¿no? Vamos a tener que RE M más 1 sobre RE M va a ser igual a 0.81 más menos 0.32 cuando las M's van desde 1 hasta 12, ¿no? Al nivel 12. Y va a ser 0.68, esto es aproximado, ¿no? 0.16 cuando la M va desde el 13 al 24, ¿no? Estamos considerando 24 niveles del árbol alveolar y va a haber relaciones parecidas para CM, para CE y para LE. Los mismos, ¿no? Entonces ahí eso es lo que se va obteniendo. Y se tienen, de acuerdo a datos experimentales, se tiene que en el nivel primero pues es aproximadamente 0.0058, lo que sea. CE1 es 0.000119 y LE1 es 0.000377. Esto está en kilopascales por segundo cuadrado sobre no, este está en kilopascales por segundo sobre litro. Esto está en litro kilos kilopascales segundo cuadrado sobre litros, ¿no? Entonces tenemos relacionados el volumen, la presión y demás, ¿no? Ok. Entonces, lo que hacen finalmente es comparar una serie de experimentos sobre un circuito armado de esta forma con el flujo respiratorio, ¿no? Entonces,
A partir de las leyes estas de alometría, de estructuras ramificadas fractales, construyen las leyes de cómo es la geometría del árbol alveolar. Luego forzan la idea esta del circuito analógico. Y bueno, en principio tiene comportamientos parecidos, ¿no? Si suponemos que se vale esa analogía, ¿no? Que hay un protectorado por ahí, ¿no? Pero bueno, acá mi problema principalmente son dos cosas, ¿no? La corriente eléctrica no es un fluido, aunque a veces se le describe como fluido, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el circuito que se construye no tiene propiedades fractales. O sea, tiene las señales que se están... O la forma en que la corriente atraviesa el circuito sigue cierta ley de potencias, ¿no? Tiene una característica de fractalidad, pero propiamente la estructura que se está planteando así de la ramificación de los circuitos no es fractal. Entonces, pues como que estamos jugando a cosas diferentes, aunque se parezcan, ¿no? Pero bueno, entonces la dejamos aquí el día de hoy, y la próxima sesión hablaremos un poco sobre tumores. Tumores en general y tumores en el cerebro y en tumores de mama, ¿no? Pero de eso hablaremos la próxima sesión, y nos vemos en la siguiente sesión. My mama was a tailor. She saw my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.